amigos y bienvenidos una vez más a Contando la U. Mi nombre es Daniela Muñoz Giraldo y los estaré acompañando en el transcurso de esta entrevista, donde hablaremos de un tema bastante interesante para aquellas personas que desean continuar con sus estudios, pues se trata de la nueva especialización que trae la Fundación Universitaria Luis Amigo en Relaciones Públicas junto a su Facultad de Comunicación Social, Publicidad y Diseño. Y se encuentra conmigo, creo que la persona más idónea para hablar sobre el tema, el decano Ancísar Vargas León. Decano, bienvenido a Contando la U. ¿Cómo está? Muy bien, Daniela, muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar como un poquito entrando en materia, quiero que nos contextualice acerca de cuáles fueron como esos criterios que ustedes tuvieron como base para seleccionar las relaciones públicas como la nueva especialización de la FUNLAM. Bueno, pienso que hay muchos aspectos que se pueden tener en cuenta. El primero, que hay una tendencia mundial al manejo de las relaciones públicas basada en la estrategia. El tema de la globalización ha sido muy importante. Colombia es un país que está privilegiado en su ubicación geográfica y tiene un gran circuito de comercio, de relaciones, de carácter internacional, y eso hay que estudiarlo, hay que entenderlo. Pero a su vez también los comunicadores, cuando iban a hacer sus prácticas, mayoritariamente fueron a prácticas de carácter organizacional, marcando tanto por un lado como por el otro la tendencia. Hay muchos más factores, pero básicamente estos dos aspectos nos marcan un eje muy interesante para poder definir hacia dónde tendríamos que conducir nuestros proyectos de especialización. Bueno, y quizás las personas se estén preguntando qué son las relaciones públicas, entonces explícales un poquito de qué se trata pues esa especialización. Digámoslo, el nombre desde la parte técnica es muy sencillo, es la relación con los públicos, pero eso tiene más profundidad. La profundidad es que todas las empresas, todas las organizaciones y todos los seres humanos tienen relaciones. Eso hay que estudiarlo, eso hay que trabajarlo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos, las características, cómo se maneja la comunicación, cuáles son los flujos, cómo son los códigos, cómo se codifica? Entonces hay una cantidad de elementos. Y los públicos, cuando cualquier organización se dirige a un público, el público no es uno solo. Existen tanto públicos internos como externos y mixtos. Entonces, ese estudio de cada público, cuál es la comunicación precisa, cuáles son las necesidades que tiene cada público, eso es lo que tiene que estar determinando en todo momento mediante investigación, mediante proyección, etc. Entonces, lo que trata las relaciones públicas es precisamente de eso, de cómo desde un punto de vista académico y científico se analiza, se estudia y luego se proporcionan estrategias para poder desarrollar unos aspectos fundamentales en ese sentido, es decir, que los profesionales especialistas en ese campo puedan aportarle a las organizaciones proyectos de solución en sus diferentes momentos y en sus estadios. Incluso estábamos hablando ahorita fuera de cámaras que no solo los comunicadores sociales o los publicistas y diseñadores pueden acceder a esta especialización, porque como venías diciendo es algo muy interesante porque ahora se está marcando la parada en el mercado, analizar los públicos a los que les vamos a trabajar, las estrategias a las que les vamos a llevar. Entonces, ¿qué otras personas podrían acceder a la especialización de relaciones públicas? Yo diría que prácticamente todo el mundo, pero obviamente hay unas profesiones que pueden tener un poco más de cercanía, por ejemplo los administradores. Un administrador de empresas está administrando una cantidad de elementos y de recursos, está administrando recursos financieros, recursos tecnológicos y recursos humanos, que es el talento. Y administrar el talento es administrar los públicos de la organización, entonces el administrador debe tener, digamos, como muy bien ese manejo y el manejo de la comunicación. Entonces, así como los administradores, los negociadores internacionales, los ingenieros industriales, y ahí se va abriendo una gama muy importante que puede llegar, por ejemplo, inclusive hasta los médicos. Los médicos, una de las críticas que se le hace es que muchas veces no sabe tratar al paciente, o sea, sabe lo profesional, pero muchas veces la gente se queja del trato como tal. Y pienso que los médicos se han venido transformando en ese sentido, humanizando la medicina, y parte de esa propuesta y ese proyecto es precisamente el tema de un buen manejo de relaciones públicas, es decir, por ejemplo, los médicos que administran las IPS, las instituciones de salud, etcétera, deben tener un excelente manejo de la relación con sus públicos, y esta sería una especialización ideal para ellos. Y más que estamos hablando de una era de la gerencia de la comunicación, que no solo la comunicación se ve como los medios, como la gente comúnmente piensa, sino que va más allá y se encuentra pendiente, inserta en todas esas pequeñas carreras. Pero ¿qué tal si nos vamos a ver qué opina la gente y también los docentes de la FUNLAM sobre esta nueva especialización de relaciones públicas?
Pues me parece muy bacano y muy importante pues que la FUNLAN siga creciendo en su ámbito académico y más que nosotros que ya estamos a punto de graduarnos en comunicación tengamos otra alternativa y una nueva oportunidad para seguir estudiando acá, entonces me parece muy bien. Puede ser una especialización muy interesante en la cual puede ayudar a ampliar su conocimiento y a desarrollarse mejor en su carrera. La especialización en gerencia de relaciones públicas es una propuesta interesante, relevante, original, innovadora e impactante y busca formar profesionales altamente especializados en la gestión y el manejo de los recursos de las relaciones públicas en las organizaciones. El especialista en relaciones públicas estará en capacidad de liderar procesos comunicacionales y de relaciones públicas con diferentes públicos, es decir, será un gestor de la comunicación de manera internacional y además humanizando y generando un mercadeo relacional. Y regresamos a Contando la U con un tema bastante interesante. Les recuerdo que es la nueva especialización que tiene la FUNLAM en Relaciones Públicas y estamos acá hablando con el decano sobre este tema y quiero preguntarte cuál sería el perfil profesional laboral con el que se graduaría esas personas. Bueno, algo que es muy importante decirlo y es que este especialista en Relaciones Públicas en esencia es un estratega. Básicamente lo que estamos diciendo es cualquier organización tiene una misión, una visión, tiene unos principios filosóficos, pero sobre todo tiene una responsabilidad con la sociedad, con la humanidad, bien sea productos o servicios, de cualquiera de las áreas, y esa responsabilidad es muy importante que tiene que tener una excelente gerencia. Los gerentes son personas especializadas en tomar decisiones. Pueden tomar las mejores decisiones del mundo, pero si esas decisiones no se dan a conocer, pues esas decisiones van a quedar dormidas en un archivo. Ahí es donde el especialista en relaciones públicas entra a jugar un papel fundamental porque es el estratega de cómo las grandes decisiones de las organizaciones le llegan a los diferentes públicos para que las asimilen y hagan parte de un excelente circuito de funcionamiento de la organización. Bueno, para las personas que no saben, esta especialización tiene una duración de 2 semestres, o sea, 1 año, pero yo te quería preguntar, y ahorita estamos hablando que no se hacen prácticas como en un pregrado común y corriente. Efectivamente, porque ya se supone que la mayoría de las personas que van a la especialización están trabajando, otros que puede que no estén trabajando, pero de todas maneras ya tienen alguna experiencia. Aquí el centro un poco es por el lado académico y científico, entonces por eso se decide que tenga un trabajo de grado, es decir, que como todo el mundo es tan práctico, hay que hacer la reflexión académica y científica de la labor que está haciendo, con el objetivo de que realmente le pueda contribuir a la organización desde un punto de vista académico. Bueno, y para ir como cerrando así como las ideas, yo creo que nos cuentes también de pronto cuáles son esos valores agregados que se le traería a los profesionales de la FUNLAM si llegaran a ejercer las relaciones públicas. Algo muy importante y es que se convierten en personas que si bien ya tienen una formación integral, esto les va a dar un matiz y un carisma muy especializado, desde el punto de vista que puedan ser verdaderos asesores de las organizaciones, desde el punto de vista que puedan entrar a contribuir con las decisiones y que se vuelvan personas supremamente importantes, que hagan parte de los comités directivos de las empresas, allí donde se toman las decisiones, para que se conviertan en esas personas con una característica que quiero agregarle y es adicional, el tema de la responsabilidad social empresarial, que es uno de los ejes vitales por medio de los cuales se está contemplando hoy el desarrollo de las organizaciones y el desarrollo de las naciones. Listo, decano, muchísimas gracias por acompañarnos en Contando la U y esto fue todo. Espero que se animen a participar en esas especializaciones que les está brindando la Facultad de Comunicación Social y la FUNLAM, por supuesto. Eso fue todo, nos vemos en una próxima emisión.